Tengo delante de mí un libro titulado Confesiones de un pelotari vasco en América, y el autor es Luis Elu. Aquí os enseño, no sé si se puede ver la portada del autor y del título del libro al que me refiero. En estas páginas el autor se desnuda casi, no literalmente, pero figurativamente, del todo, y cuenta las cosas tal cual las vivió él según su punto de vista. Fue una persona que subió a lo más alto del podium y a su vez descendió a una especie de infierno debido a un estado de salud mental. Todo esto lo cuenta Luis Elu. Luis, ongi etorria a Chic Chac. ¿Cómo estás? Ederto, eskerrik asko, y me alegra muchísimo que una persona como tú me haga una entrevista. Va a ser un placer. No sé si llamarte Luis o Elu, porque para mí toda la vida ha sido Elu. Es que todo el mundo me ha llamado Elu toda la vida. Es que Luis Mari me llamaba la madre y ahí se quedó. O sea que tú tranquilo, llámame Elu, no pasa nada. ¿Por qué escribiste este libro? Bueno, pues lo hice, la primera intención mía fue la de, pensé en los nietos que viven aquí en Estados Unidos, para que ellos supieran lo que es el venir de otro país, de otra vida completamente diferente, y de todas las experiencias que tuve aquí, buenas, malas y de todos los colores, ¿no? O sea, y a mí, gracias a Dios, yo tengo esa costumbre de decir lo bueno, lo malo y lo feo, porque la verdad es así. O sea, la verdad de la vida de cada uno, pues tiene cosas buenas, malas, irregulares y lo que sea, ¿no? O sea que, y era poder transmitirles a ellos esa faceta, porque afortunadamente mis nietos aquí están muy bien acomodados, sus padres tienen billetaje, y van a las mejores escuelas y todo eso, pero precisamente al nieto mayor le llevé a España también de vacaciones por 6 semanas para educarles sobre la historia tan hermosa y la arquitectura tan hermosa que tiene España. O sea, a mí me gusta educar a la gente, ¿no? Y la vida es un proceso de educación. Eso es lo que me ha motivado mucho en la vida. Pero en este libro, Elu, cuentas cosas que yo, leyéndolo por segunda vez, decía, este hombre, qué valiente ha sido, porque hemos tenido o tenemos la tendencia a edulcorar o a pintar el mundo del Hayalai como algo paradisíaco, que hemos tenido unas vivencias maravillosas en un clima estupendo, chicas, un trabajo con mucha libertad, ganando bonitamente. Y por otro lado, ahí está la otra cara de la moneda que tú nos las has enseñado y probablemente no hayas sido el único que ha vivido todas esas vivencias, pero sí el que cogió pluma y papel o el ordenador o lo que sea y se puso a contarlo. Podías haberlo hecho en el salón de tu casa, juntando a tus nietos, en esas reuniones familiares y las famosas batallitas del abuelo, ¿no? Tú lo has hecho en papel y bolígrafo para el que lo quiera leer. Insisto, has sido un auténtico valiente. Si me permites, Elu, podemos hacer un pequeño recorrido por toda esa travesía que ha sido más bien una montaña rusa. Tan pronto has estado arriba, como te has venido abajo, has vuelto a subir arriba, en un viaje que todavía no ha terminado, pero charlando contigo, tienes ya 81 años y quiero pensar, y así me parece que estás en un momento álgido, en un momento de estabilidad, tanto familiar como estabilidad mental, que al final es de lo que se trata. Elu, tú naciste en Berriatúa, pero enseguida os trasladasteis a Marquina, en el caserío Garro
de Berriatúa a vivir en Marquina, y a los pocos años, como la mayoría de los chavales en ese pueblo, empuñaste la cesta, y no solamente eso, ya veías jugar a gente como Fernando Orbea, Chucho Larrañaga, Careaga, Laca, entre otros de los grandes que ha dado el High Alay. Cuéntanos un poquito, para entrar en calor, por así decir, ¿qué recuerdos te trae esa niñez? Bueno, pues yo, gracias a Dios, aunque, bueno, todos éramos pobres en aquella época, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pues era posguerra y tal. El año 55, olvídate, con 10 años y eso, que es cuando empecé a jugar yo a la pelota. Pero lo que me ilusionaba era ver a los pelotaris de Fernando Orbea, Egurbide, Laca, Ondarrut, Urrutia, toda esta gente venían a jugar los partidos en Marquina. Y claro, nosotros pues agarrábamos la maleta de un pelotari y ¡ping! Entrábamos al frontón y veíamos el partido, que era una maravilla. En mi familia, una de las cosas todos hemos sido deportistas. Los tres hermanos, el hermano del medio no se dedicó a la testa, pero fue subcampeón de Vizcaya a mano a los 16 años. Era el mejor de todos los deportistas, te cuento. Y fue portero en tercera división en el Goibar. O sea que era un atleta muy completo. Y el mayor jugó a testa, se fue a Filipinas y a Tampa eventualmente. Y yo pues empecé o sea, desarrollé un interés muy grande en la pelota porque, ya te digo, es instinto nuestro el jugar un deporte. Y claro, es el que más se daba y el que más oportunidad daba, por cierto. Porque el ir a Estados Unidos en aquella época, porque hay que poner en perspectiva el dinero que suponía entonces, siendo el peor pagado, era $400 al mes. Claro que con Matinés y Hero eran como 700 al mes en Orlando, el año 63. La 64, en la primavera del 64 vine con $1.500 ahorrados y eso eran 100.000 pesetas que compraban un piso en Marquina. O sea, eso, hombre, pues obviamente se gastaba el dinero, había deudas y tal y cual, y no todo era para un piso, ahora sí me entienden, ¿no? Pero estoy contando, o sea, la importancia monetaria que tenía y lo grande que fue para Marquina, el marquinizado, todo el Berriatúa y todo, que traían en Marquina y tal, toda esa cantidad de dinero que traían para casa de Florida, ¿no? Pero, en fin, es un pequeño, me estoy imaginando un poquitito, pero bueno, continúa. Eh, ya te inicias en la cesta punta, enseguida te diste cuenta que esa iba a ser tu oficio, ese tu modus vivendi. Por otro lado, fuiste como muchos de los chicos a la laboral a estudiar, eras un buen estudiante, podías haber sido un ingeniero, yo que sé, un técnico en cualquier empresa de la comarca, pero debutas y te vas a jugar a Mallorca primeramente, y luego tu debut en Florida es en Orlando el año 63. ¿Qué supuso para ti de repente el romper ese vínculo con tu tierra y trasladarte a un país que, bueno, la información que tendrías es como la que tuvimos la mayoría, ¿no? De oídas. Sinceramente, hubo un pequeño choque cultural, a ver si me entiendes, porque las cosas eran tan diferentes, ¿no? O sea, y bueno, una de las cosas que sí hice antes de ir allí, cuando me enteré de que tenía contrato, agarré unos cursos de inglés. Yo era bueno con los lenguajes también. Yo estudié latín y francés, de todos los colores, porque tuve una educación muy buena en la escuela laboral. Entonces, para poder manejarme, por lo menos para poder chapurrear con los americanos y tal, ya sabes que yo, si de algo no he pecado, ha sido de ser introvertido. En eso no he cometido ningún pecado. Pero, y claro, y tiene una faceta buena ese aspecto porque al no tener ninguna vergüenza de ninguna clase ni nada, aprendí el inglés relativamente pronto y para mí el saber el inglés y el español te abre muchísimas puertas, muchísimas puertas. Más adelante podría hablar de lo que supuso en un momento, pero ahora continúa con lo que... Dejas no solamente a tus padres, dejas una novia también en Marquina, pero Sí.
nada más llegar o al poco de llegar a Orlando, conoces a una chica que sería tu esposa y ahí empieza otra aventura, también por una parte la laboral y por otra parte una relación que cambia el destino de tu vida. Totalmente. Y quiero decir ahora mismo de que me siento muy arrepentido de haber traicionado a mi novia en España, sinceramente, pero fue por culpa de las hormonas, como es natural, ¿no? O sea, en fin, creo que queda clara la situación. No hay nada que me invento, insisto, lo cuentas todo en tu libro tal cual, tal como tú consideraste que se debía de saber. Y también, eh, al par de la actividad deportiva, hay un contacto con el alcohol, que fue una de las adicciones que tú has tenido a lo largo de tu carrera y que las has tenido que luchar, gestionar, con sus negatividades también. Por otro lado, en Orlando tienes un historial impresionante como pelotari, porque ganaste 3 veces, estuviste en las listas de los máximos ganadores. ¿Cómo fue ese contacto? Un cóctel explosivo, diría yo, por una parte, lo que supone entrar en una competición como el mundo de las quinielas, luego las chábalas, luego el consumo del alcohol. Eso, ¿nos puedes contar tú de tu propia boca cómo lo viviste? Bueno, el alcohol no fue un problema hasta bastante más tarde. Más bien, cuando fui a West Palm Beach después de la huelga del 68 y eso. Pero en Orlando y ¿cómo se llama? Y claro, también jugué en Daytona, que esa fue una faceta muy bonita, porque una de las cosas que hasta cierto punto me dan a mí un poco de, no sé qué palabra utilizar, pero eh, eh, el hecho de que no sentí el haber tenido la suficiente oportunidad. La oportunidad, porque como tú bien sabes, todos los que somos deportistas tenemos nos encanta el desafío y nos encanta el poder luchar y llegar al máximo que podamos llegar. Obviamente todos tenemos nuestras limitaciones, pero el ser el que ganaba más quinielas en Orlando y en West Palm Beach, como que no era lo que más aliciente me daba, sino que era el poder ir a Dania o Miami, donde estaban las estrellas, y a ver hasta dónde podía llegar yo. Y esa faceta, esa oportunidad que no se me presentó por muchas razones, sinceramente me causa un poquitito de amargura, vaya. Había mucho amiguismo en esa época, es decir, O- nepotismo a la hora de ir a un frontón de los grandes, depende de los contactos. Total, total, total. Había gente que no podía jugar contra mí en otros lugares y tal, pero tuvieron la oportunidad de ir a Miami y diferentes lugares. Claro, siempre ha habido lo que yo considero nepotismo y favoritismo y enchufismo, vaya. Pero yo creo que eso, te voy a decir una cosa, espero que nadie se ofenda, pero es mi realidad. Yo he vivido la cultura norteamericana. He vivido aquí 60 años y he vivido la cultura eh, de los españoles, los vascos, lo que fuera. Y para mí el nepotismo vasco ha sido bastante fuerte, hasta el punto que en uno de los frontones, no voy a decir ni dónde ni nada, se pasó, en un estado donde había varios frontones, se pasó una ley para que el padre y el hijo no fueran intendente y pilotari. Precisamente por el nepotismo. O sea que, Mm. pero eso ha O sea, sido una característica. Sí, lo sufriste en carne propia. claro, claro, sí, sí, sí. Porque también hay que tener en cuenta de que había un intendente que para él era muy importante el haber jugado en Miami o en Dania, sin tener en cuenta lo que habías destacado en otros frontones o de qué forma habías destacado en otros frontones de inferior calidad, ¿no? Porque
obviamente, si no has tenido la oportunidad de poder competir a otro nivel, pues nunca sabes cuál es tu nivel. Pero a la vez, creo que esa es una de las cosas que a mí me chocan de nuestro deporte, que, claro, y como bien has dicho tú, ¿no? Yo no soy el único, cuidado, hay muchísima gente que no se le ha dado la oportunidad de vida, ¿no? Y entonces, y es precisamente por esas situaciones de que aquí y allá iba fulanito y menganito porque eran primos o sobrinos o amigos de tal y cual y así en este. Bueno, además, prueba de esto es la siguiente. Mi hermano Iñaki jugaba muy bien a la pelota y llegó a ser uno de los mejores de Tampa, de los 3, 4 mejores de Tampa. Logró ir a Filipinas porque pagó a un intermediario para que le lograra el contrato para ir a Filipinas, que ni siquiera era Estados Unidos. O sea, hasta ese punto era el tema ese del nepotismo, ¿no? Y del favoritismo, todo eso. Bueno, yo Por tengo otro como lado, seguir. jugaste en Daytona también los años 66, 67. Ahí había un cuadro potente de pelotaris, ¿no? Estaban los Anchillas, Teverios, jugando la segunda single, es decir, que luego estarían las grandes figuras. ¿Nos puedes contar Claro, un poquito completamente. Y de estaban. esa época? Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí tuve, ahí sí tuve oportunidad, en el aspecto de que, de, Quique se murió el primer año, en el 65, y luego estuvo Antonio András. Y con Antonio András siempre me veía bien, y claro, y en Orlando yo era con Gasti y, ¿cómo se llama? Y Martín Solozábal y Ríoras, pues éramos los mejores, ¿no? Y entonces, y él sí me dio allí la oportunidad de jugar las quinielas medianas con Teverio y con Anchía y todo esto. Yo en las singles siempre he destacado un poco más que o igual bastante más que las duplas, ¿no? No se puede decir. Pero sí tuve la oportunidad, pero claro, lo que ocurrió es que, y quedé quinto. O sea, no es que solo me dio eso, quedé quinto en el máximo ganador. Y entonces rendí muy bien y tenía 22 años en aquella época. Y bueno, pues quién sabe. Alfredo, por ejemplo, jugaba las buenas y me gustaría saber a ver cuánto. Esa cosa, si no juegas con él, no sabes, a ver si me entiendes, ¿no? Pero eh, uno puede mantener ese nivel, ¿no? Y claro, y con ese nivel va el salario, que esa es la otra. O sea, una cosa va con la otra. Y esas eran las facetas que a mí me retordían un poquitito, vaya. ¿Y qué grandes figuras había en ese cuadro? Estaban Guarita y Fernando Orbea. Bueno, Fernando Orbea ese año no jugó bien porque recibió el pelotazo el año anterior, pero el año anterior, el 65, cuando estaba bien, llegó 15 días tarde y ganó más que el siguiente como 20 quinielas. O sea, el hombre, Fernando Orbea, es una cosa maravillosa que he visto jugar la pelota. Es un billarista con todas las posturas, un rebote magnífico que no he visto igual, un revés. Y nunca echaba el costado, pero tenía un costado superlativo el tío. En fin, verle jugar era un gran placer y estaban, como he dicho, Guarita, estaba Ignacio Recalde, estaba, ¿cómo se llama? Martín de Zuluaga, me parece de Echevarría, y estaba Frías, y había un cuadro bien bonito y que jugaban, ahora no me acuerdo exactamente, pero jugaban muy bien. Alex también. No, no, perdón, Solozábal, sí, de gente Solzado el Mayor, que jugaba también muchísimo a la pelota. Sí. Un Chimela en estado Chimela, joven. wow, sí, sí, sí. Es joven y antes del accidente. La verdad sea dicha, el hombre, eh, voy a, quiero decir la verdad, era un poco irresponsable en aquella época, ¿eh? Pero cuando se ponía a jugar, la verdad sea dicha, era algo increíble, increíble. Echaba unos pelotazos tremendos, tremendos, sí. Jugaba mucho a la pelota. Luego te tocó padecer
las consecuencias de unos adversarios que remataban de costado, en esa época se jugaba de esa postura o más bien era como el estilo tuyo, ¿no? Gente derechistas natos. Sí, mi opinión personal es que Fernando Orbea, Chino Bengoa y el mismo Alex, eso eran más bien derechistas, ¿no? Y esos tuvieron tremenda influencia sobre el mayor y tal. Tuvieron tremenda influencia en la pelota de los delanteros y tal. El costado que tenía tu hermano, que eso era una cosa que fuera de serie. Tu hermano en el frontón de Milford me volvió loco. Joder, no le podía quitar el saque por nada del mundo. Increíble. Y pero no se daba. El único que echaba costado de vez en cuando era Igurbide. Era Igurbide. Pero a ese le vi en Bridgeport más bien. En Daytona no jugaba en aquella época, no me acuerdo que jugaba en aquella época. O sea, había muy pocos que dominaban el costado, para decirte la verdad. Ya, como hemos dicho antes, nada más llegar a Orlando al poco, tu novia se queda embarazada, nace tu primer hijo, cambia tu vida, y luego, claro, llega un poco unos años más tarde la huelga del 68. Ahí, Correcto, eso nos dio un golpe muy duro, muy duro. Yo vine a España para ver qué es lo que iba a pasar. Estuve con mi esposa y el niño recién nacido y estuve allí y sinceramente pues vimos que iban a abrir el frontón de nuevo y los frontones que iban a abrir con otros pelotaris y tal, de reemplazo, por así decir. Y pues volví obviamente para hacer la vida en Estados Unidos con la novia americana, porque en España no había nada que hacer, no se podía jugar a la pelota. Y en Estados Unidos pues empecé a trabajar en un taller. Primero en una troquelería, que eran troqueles para hacer piezas para los automóviles de Detroit y tal. Y luego pues a otro taller donde hacían las álabes del motor de avión de reacción precisamente para los motores del F-15 y el F-16. O sea, estamos hablando de 1970, hace muchísimo tiempo. Dime. gracias a tu formación en la laboral de Marquina, Sí, pudiste incorporarte a los talleres en Florida. Por otro totalmente, lado, totalmente. siempre hemos pensado que Florida, tierra de turistas, y leyendo tu libro se ve que también había fábricas importantes en el sector de la aeronáutica, etcétera. Claro, estaba la Pratt Whitney, que era la que hacía los motores hasta de los cohetes. El RL-10 era para la tercera etapa de los cohetes de aquella época, del avión, ¿cómo se llama? Del avión espacial. Y aparte, pues los motores, figúrate tú, bueno, pues yo trabajé, como he dicho antes, en los 70 trabajé para los motores del F-15 y del F-16, pero eso luego ya, cuando me retiré de la pelota en el 84, volví a trabajar en la Pratt Whitney y empezamos a trabajar en piezas en construir el motor del F-22. El F-22 va años para atrás. Lo que pasa es que no se desarrolló porque la Unión Soviética cayó en el 89, en el 90 ya se había terminado el proyecto y el Congreso dijo, aquí no tenemos dinero porque no tenemos enemigos. Luego estás trabajando en una fábrica y te sale contrato para jugar en West Palm Beach. Y ahí se inicia otra etapa. Correcto. Y hay como yo ya hacía vida de americano y tal, tengo que admitir que la vida del pelotari no me daba suficiente dinero para sacar, porque el pelotari 4 meses y los otros 8 meses qué. Entonces, y ahí es como estuve trabajando en un taller por 5 años, en un taller que se llama Jaumet, que era donde hacíamos las alaves, que se llaman las veletas, o como que bueno, son alaves de los aviones de la reacción. Bueno, pues sinceramente voy a decir aquí, a mí en la industria norteamericana me ha ido súper bien. O sea, así como vi nepotismo en
en la pelota, favoritismo y eso. En la industria, no. En la industria, al de 3 años de entrenador, jugando 4 meses a la pelota, que me dieron el permiso con tal de que trabajara 20 horas. Claro, ellos tenían mucho trabajo. Oye, Me sí, dieron, perdona que te corte, Elu, no solamente estabas trabajando en el taller y ganando bien, por otro lado, en la cancha, en plena temporada también, conseguiste ganar en 4 temporadas campeón de la single, del mano a mano. Eso es moco de pavo, ¿eh? sí, bueno, eso es sí, es una realidad. Espero que nadie se ofenda, pero también había más competición en Orlando que en West Palm Beach. ¿Entiendes? O sea, el nivel de sí, es una cosa que estuvo Javier, que ese sí estuvo, se jugó muchísimo, era más joven que yo, jugó muchísimo, pero se marchó enseguida para Miami, ¿no? Javier Pero Argoitia, Argoitia te a refieres. Javier Argoitia, sí, sí, mi Sí. querido amigo Javier Argoitia, una gran persona. Y entonces, y ese jugó muchísimo, era tremendo, pero tal, y la verdad se tenía de todo. Y tal, ese jugó muy bien a la pelota y se fue para Miami y tal. Y yo, claro, me quedé allí, pero ya pues los contrarios no eran de ese nivel y aunque yo trabajaba 20 horas durante la temporada y eso así todo. Y claro, también tengo que decir que tuve un físico muy, muy beneficioso, por así decir, porque era muy suelto, ni me calentaba. Aramayo dice hoy en día que yo los únicos ejercicios que hacía para jugar a la pelota eran los espirituales. Y la primera con la derecha, rácata, a chichac. O sea, no tenía una flexibilidad muy grande en los músculos, ninguna lesión en 23 años seria, ¿eh? O sea que he El, disfrutado. Elu, integrado en la cultura americana en el país, ¿fuiste rebelde o protestón? Porque no te llevabas muy bien con el intendente de Palm Beach. Bueno, pero eso hay que averiguar, primero hay que decir la causa del por qué también. Primero que todo hay que decir que el que más ganaba entonces era 800 dólares al mes. Y a mí me contrató habiendo jugado yo con él en Daytona y sabiendo el juego que yo tenía y sabiendo él que iba a ser el mejor, cosa que probé, me pagaba 600. O sea, un, un 25% menos me contrató así. El último año, el quinto año, gané tanto como el que más. Aparte, yo tenía que pagar impuestos y los otros no. Y a los demás les pagaba el viaje y a mí no. O sea, sinceramente, eso a mí me reventaba y tal. Y el problema que tuve con él fue a consecuencia de que él cuando yo tenía que sacar y tal y cual, eh, cambiaba de una quiniela a la otra, quitaba las usadas y ponía las nuevas. Y cosa que me parecía injusto, porque el público no sabe que las pelotas influyen mucho. Y a mí, que yo que jugaba mucho con la derecha y tal, y que vea que él y todas las pelotas son nuevas, pues un día me protesté. Y fue eso lo suficiente para que ya se armara un jaleo tremendo que, claro, me coincidió a ver, hice saque falta por poco, pero hice saque falta seguido de pelear con él, pelear o decirle un par de palabras, y él luego me acusó de hacer saque falta queriendo y me quiso quitar la licencia de jugar a la pelota. Y vinieron todos los empresarios a un puñetero juicio administrativo de Florida. Eso fue, sinceramente, ¿cómo voy a tener una relación buena con un señor así? ¿Qué te afectó en tu estado emocional? ¿Eso te empujó a abusar de sustancias? Bueno, sustancias no, pero alcohol sí. Pues, el alcohol sinceramente, me acuerdo yo perfectamente que yo estaba con los nervios de punta y tomaba
una droga, no sé cómo se llama ahora, que hace un calmante muscular con alcohol. O sea, que eso te puede matar. Y lo hacía, o sea, para quitar la angustia que tenía adentro, te- te- empecé a abusar y ahí es cuando empecé de verdad a beber más alcohol de lo debido. Sí, claro, bastante más, sí. Mm. Además, no bebía Cuba Libre, sino que whisky sobre hielo con pastillas. Fíjate tú. Es que la ignorancia mía también era brutal, ¿no? Pero bueno. Mm. Acaba la etapa de Palm Beach, se abre Bridgeport el año 1976. Tú con tu familia vas un año antes de la inauguración. Ahí se abre otra etapa en la que también tienes tus altibajos. Otra vez la montaña rusa. Correcto. Sí. Bueno, llegué allí y claro, el primer año pues no se abrió por cuestiones políticas. Y llegamos un año temprano y me tocó ir a trabajar precisamente la misma empresa con la que trabajé haciendo a la vez ahí ¿cómo se llama? En Florida, Jaumet se llama, estaba cerca en Farmington, cerca de, ¿cómo se llama? De Hartford. Y solía viajar todas las mañanas, me levantaba a las 5 de la mañana para estar allí a las 7 y de vuelta para casa y tal. Pues me pasé un año entero así, trabajando para esa gente y me acuerdo que tenía mis malos ratos porque salía igual a las 5 de la mañana, nevando y oscuro y con las luces y eso, oye, era peligrosillo, tío. Mm. Pero bueno, uno pasa por lo que tiene que pasar. Tienes dos chavales a los que tienes que dar de comer y, y a Mm. trabajar, se ha dicho. 1980, eres el pelotari más destacado del cuadro. Ahí la bordas. Sí, es curioso, y esto tiene su toque de interés. Sinceramente, a mí, bueno, también sufrí un poquitito el tema ese de que como no era de Miami ni de Daytona, pues me ponían aquí y allá, y yo, la mitad de las quinielas que jugaba con los gordos, eh, y la otra mitad con los del medio y tal y cual, pero a la hora del salario pues estaba más cerca de los de abajo que de los de arriba, y estaba yo bastante disgustado. El año 79 tuve una temporada mala, la verdad sea dicha, no jugué bien a la pelota. Y, y entonces en el 80, ya mi hijo tenía 15 años y en el high school él le hacen, pues, era tremendo deportista, el hijo menor mío, y le hacen quarterback y cornerback en el fútbol americano, y yo pues iba a ver las prácticas de ellos y cómo se entrenaban y tal. Y inspirado en eso, decidí, como 6 semanas antes de la temporada, ir al gimnasio, jugar racquetball y hacer máquinas. Y ahí va, llega ese año y desde lo primero, pues llegaba a las pelotas, y tenía 36 años, tío. Y tuve una borrachera de juego eh, impresionante pues eso, pues fue un año destacado, ¿no? O sea, para mi nivel. Sí. Mm. Ahí coincides con otra hornada, grandísimas figuras. ¿Hay algún programa en el que se te ve jugando la single con todos los tigres, con Bengoa, Cachín, Ondarrés, Chiquito Bolívar, Eurbide, El Orza. es el Orza? Sí, 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 sí. La verdad sea dicha, en la single, bueno, siempre he jugado mejor que los demás, ¿no? Eso tengo que. Y luego tengo que decir otro pequeño detalle que para mí es importante para mi juego, y es que en Bridgeport, a saque resto, entraba al saque con la derecha, con el culo pegado contra la pared, y echaba cortaditas. Y la chapa de abajo estaba bajita, comparado con la de Milford, y la chapa de arriba estaba alta, que para la single
me iba muy bien para poder pasar a saque resto. O sea que era un frontón que me iba muy bien y luego, claro, me contactaron ahí en Milford para 1 o 2 años, no me acuerdo cuántos jugué en Milford, y la verdad se ha dicho allí, pues jugué mal. Aparte de Mm. que tu hermano tuvo bastante la culpa, porque Sí, pero aparte te enredaste también, tu matrimonio no funcionaba, ahí volvemos otra vez al consumo de sustancias. Hay un momento que te ingresan en un psiquiátrico, incluso en un centro, ¿no? ¿Lo cuentas? correcto, correcto. Mira, exactamente, eso es muy importante recordar también. Resulta que ese año pues se me subió un poquitito, no, un muchito a la cabeza todo eso y empecé a salir a las noches con gente de alterne, ¿no? O sea que, y claro, y yo no había experimentado nunca lo que era la cocaína ni nada. Y me dan una calada de marihuana. Y me dan una calada de marihuana y me dejó paranoico, pero paranoico. Y me viene un amigo que con buena intención, él, pero totalmente equivocado, y me da una línea. Y claro, la combinación, pues me dejó con una paranoia brutal que tuve que suspender y al de 2 semanas terminé en un psiquiátrico. Y es que luego, posterior, eso me dejó una secuela y he estado en psiquiátricos pues como unas 10 veces o sí, a consecuencia, ¿no? Únicamente el año 2000, después de que me caso y por segunda vez, y y voy a Alcohólicos Anónimos por 10ª vez, y dejé totalmente el alcohol y ahí mismo empecé a recuperar y a rehacer mi vida completamente de nuevo. Sí. Mm. Yo jugué contigo en Brisbane. eh, Eras, recuerdo perfectamente de tus posturas, una maravilla de pelotari, o sea, una agilidad, una facilidad, una estética, una plasticidad asombrosa. No estabas en tu mejor momento, pero la clase todavía la tenías. Al poco de eso ya viene tu retirada y regresas a Florida y regresas otra vez a los talleres que a ti te han dado de comer y te han tratado tan bien. Eh, Elu. Sí, sí, mira, por mediación de un amigo, yo no quería ir a ese lugar porque me decían, tú vas a trabajar en la oficina y tal igual. Yo no quería, pero estaban contratando en 84, porque estaba el proyecto del motor del F-22 y estaban contratando gente como loco. Era una planta de 8.500 empleados, ¿no? Y me llaman a mí, pues por como había sido operador de máquina de herramienta y tal, pues agarrar unos planos y decidir esta pieza necesita este material, esta pieza necesita este proceso, esto hay que llevar y tal. Total, y estando allí, curiosamente, vamos a cosas interesantes. Curiosamente, están los jefes o jefecitos eh, buscando la forma de hacer una arandela muy inusual, claro, que probablemente era una cosa como una chapucita para hacer algún arreglo, alguna cosa de esas, porque necesitaban como 5, ¿no? Y tal, y era muy extraño. Andaban, ay, que si troqueles para arriba, troqueles para abajo y tal, y que nos va a costar y todo, y el tiempo y tal, y no tener, y el dinero y tal. Y yo oigo la conversación y a mí no me correspondía porque yo estaba en otro departamento, por así decir, pero me acerco a la manufactura y le digo, mira, vosotros no necesitáis, para hacer eso, vosotros no necesitáis troqueles. Para hacer 5 piezas, agarrar, agarrar 5 chapas, ponerlas en una fresadora vertical, hacéis el agujero interno, ponéis eso en un molde y cortáis el externo y en 15 minutos ya tenéis. ¡Oh, no jodas! Oye, ¿quieres trabajar en ingeniería de manufactura? Pues claro que sí, coño. Y fue un aumento tremendo de salario y de todo. Y luego lo bonito es que el trabajo en España le llaman metodista, ¿no? Que es el que se encarga de los procesos de manufactura, ¿no? Los pones en papel, ¿vale? Y tal. Y entonces, para los diferentes operarios de la máquina herramienta.
y yo disfruté eso muchísimo, pues porque me daba, como, te da, deja que tu inspiración y tu imaginación desarrolle nuevos estos y formas de hacer mejor y más rápido, que era lo bonito, ¿no? Y no era como la producción, que tienes que hacer 1000 de uno o lo que sea, nada, era uno de cada uno, sí. Con Pilar, tu segunda esposa, de origen colombiano, decides volver a la Marquina. Sí, claro. Bueno, pero eso viene a consecuencia de lo siguiente. Como te he dicho antes, yo aún trabajando en la Pratt Whitney y estando en una situación muy buena, todavía sufría de episodios psicóticos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el año 89 cae el muro de Berlín y el Congreso decide, bueno, nosotros no necesitamos el motor del F-22, ni el avión, porque es demasiado avanzado, sumamente costoso, como 120 millones por copia, una variedad y tal. Y entonces, y además están en el que se llama Short Takeoff and Landing, el que puede subir y bajar el avión de forma vertical. O sea, un avión, pero sumamente especial. Y entonces, pero claro, el Congreso dice no hay más dinero porque no tenemos enemigos, porque eso era, ellos pensaban para llevarlo para la zona de Berlín y toda esa zona donde estaban todos los rusos y tal y cual, pero ellos pues se fueron para otro lado, cayó aquello, no vieron la necesidad y entonces automáticamente nos dejaron de 8.500 a 800. Ya, sí, Trump y todavía no entonces cuando estaba. decidí ir sí, Trump perdón. no estaba todavía gobernando. Llegas a Marquina, Pilar, tu esposa, está encantada, pero Luis Elu, hay un momento que se siente desarraigado. ¿Me confundo? Sí, no, correcto. Bueno, le veo una serie de desilusiones con mi propia gente, vaya. ¿Por qué? Porque había gente que, como bien has dicho antes, yo era buen estudiante y podía haber ido tranquilamente a la escuela de Mondragón y ser ingeniero técnico, ¿no? Pero bueno, y un amigo mío, precisamente, que estaba en la clase conmigo, hizo eso, y no solo eso, sino que fue el manager de un taller de la zona de Marquina. Entonces, estando allí en Marquina y tal, y ellos pues necesitaban traducciones porque tenían que vender por aquí y por allá. Y yo había hecho traducciones técnicas y tal, y me ofrecí ahí a la planta pues para ver si podía hacer algunos trabajos para ellos en el aspecto de traducción o lo que fuera, para la Fagor y tal y cual. Y coincidentemente, la gente que había ido conmigo a la escuela me dice no. Bueno, eso fue un disgusto mortal. Mortal porque oye, estaban contratando a un inglés para hacer las traducciones y yo que era de allí, aunque sea, para darme un poquitito, no me tienes que dar todo el trabajo, tío, que hubieses podido subsistir y tal y cual, y nada. Y me voy desencajado, y claro, eh, me vi muy mal yo y entonces decidí, bueno, pues coincidentemente me llama un pelotari que tenía una empresa de paellas que todo el mundo le conocerá, se llama Bonifacio Guanechea, tenía paellas y me llamó, oye, ven aquí que necesito un cocinero y tal y cual. Fui allí, necesitaba un cocinero, empecé a trabajar con él. Claro, no era solo el cocinar paellas, sino que también, como tenía yo conocimientos de ordenador, de cómo manejar y todo eso, y de ventas, y manejaba el inglés y el español y todo eso, pues también a la vez pues le hacía ventas y le organicé muy bien el aspecto de la compraventa y de cómo hacer la presentación de los productos y tal. Y estuve con él como un año. Y después de un año dije yo, no me estaba pagando precisamente lo mejor, porque, porque me habían, por mi situación mental y tal, los doctores me habían dado deshabilidad y tal, estaba cobrando disability y él me estaba compensando el dinero, pero no me dije,
bueno, yo quería salir de todo ese tema y de qué tal si me das aquí el puesto de manager y tal y cual, y yo te hago la compraventa, te manejo todo, no solo las compras de los productos, sino la producción, etcétera, etcétera. Y me dicen que no, que no y tal. Y pues dije, Mm. oye, yo que estoy aquí, estoy perdiendo el tiempo. Para Y, más y, y Inri, luego eso me... ¿Perdón? para más Inri, casi te cuesta el regreso a Florida el segundo divorcio. Exactamente. Sí, me preocupó mucho, precisamente, y porque la hija de mi esposa, la hija menor de mi esposa y mi esposa estaban felices allí en Marquina, hicieron amistades muy buenas. La gente, ellas me dicen que la gente se portó súper bien con ellas, ¿no? Y entonces, pero claro, ¿yo qué voy a hacer en el País Vasco? No tengo para... ¿quién va a proporcionar el capital, ¿no? Para poder sacar la vida y tal. Y entonces le dije, no, pues voy a poner mi propio negocio de paellas aquí en Florida y tal. Y me quedaban todavía unos cuantos ahorros y me compré un automóvil y tal. Y empecé mi propio negocio y les dije que vinieran. Y llorando y a regañadientes vinieron a Marquina, digo, ahora piensan diferente, pero en aquel momento fue muy duro para ellos, claro. Mm. Y ahí empiezas como emprendedor, como empresario, y tu vida repunta. Poco a poco vas a conseguir un éxito al alcance de pocos, ¿no? Empezando a esa edad. Correcto, sí. Mira, y es aquí donde no me canso de ser agradecido a Estados Unidos de América. La verdad sea dicha, eh, la gente puede decir lo que quiera de este país, pero sinceramente esas cosas ocurren aquí. Yo tenía 55 años, 55 años, y empiezo un negocio vendiendo paellas, imagínate. Pero ¿qué ocurre? Que a trancas y barrancas, ¿no? Porque también a lo primero yo trabajaba con un amigo mío andaluz que era dueño de un Kentucky Fried Chicken y trabajaba para él y los fines de semana pues hacía paella por aquí, paella por allá y al de 2 años o así, 2, 3 años, hago una paella en un lugar y me ve uno que era, ¿cómo se llama? Un gerente de un resort. Me dice, coño, qué buena idea. ¿Y quieres hacer la paella el jueves aquí en mi resort y tal? ¿Y qué jueves? Y no, todos los jueves. Todos los jueves. Encantado de la vida. Claro, como las paellas típicamente se hacen los fines de semana, el que hagas una adicional los jueves, pues, es una entrada tremenda. Y luego resulta que tenían otro resort más por otro lugar y también en aquel. Entonces los miércoles y los jueves hacía paellas y desde el año 2007 hasta el 2009 que vino el catacrack porque esos era un resort de timeshare. O sea, y claro, vino el catacrack de la inmobiliaria y se fueron a pique, pero esos 2 años me dieron el capital suficiente para salir a flote y hacer clientela adicional. ¿Y cuándo fue que ya empiezas a hacer paellas para gente famosa, incluido el que actualmente es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, eso también tiene una historia muy, muy interesante. El año 2007 me viene un amigo que jugaba al polo, un profesional de polo, y me dice, oye, tengo entendido que tú tienes equipo para paella, queremos hacer una paella para una iglesia porque necesitan un tejado nuevo y tal, y queremos sacar fondos y tal. Pero queremos hacer una paella para 400. Y bueno, pues yo tenía el equipo y exactamente, pues me voy allí, me hago de voluntario y, y, estamos haciendo la preparación para 300, 400 personas y tal. Y al lado mío, a un pequeñito allí y tal, un colombiano y tal. Y bueno, ¿y tú qué? Y no, yo trabajo para Donald Trump. Y, ¿cómo que trabajas para Donald Trump? No me jodas, le digo. Mira, dile a quien sea que yo hago una paella para 50 de balde para poder jugar al golf en el campo ese, porque todo el mundo sabe que él tiene un campo espectacular, que eso es la Capilla Sistina del golf, la verdad sea dicha, y yo tenía tremendas ganas de jugar al golf allí.
Y bueno, ya veremos a ver y tal y cual. Y yo que pensaba que este sería el que cortaba la cebolla allí en el esto, y era el jefe de cocina. Y entonces, al ser el jefe de cocina, ese año no, pero al año siguiente me llama para que haga yo una paella para Trump. Y Trump ve la paella, que claro, la paella que se hace de Donald Trump, eso es algo espectacular, que tiene langostas, camarones más dedos que el dedo pulgar, más grande. Es exagerado el género que tiene. Y Donald Trump, que vio aquello, vio lo espectacular que era, ¿no? Y le encantó. Y me dijo, quiero eso en Mar-a-Lago también. Y así es cuando en el año 2007 empecé a cocinar en Mar-a-Lago y en el club, los dos lugares. Y después del año 2010 o así, Mar-a-Lago me dejó de utilizar, pero en el club pues lo he estado haciendo hasta este diciembre, no este diciembre, sino el diciembre del año pasado. ¿Qué tal es Estaba haciendo sí, en la distancia corta, qué tal es Donald Trump? Donald Trump como persona, yo te puedo decir, pero él está, la imagen que tiene él es totalmente distorsionada. O sea, sinceramente, él con la gente y con los empleados y todo eso es super nice. De lo más bueno que suele venir a las fiestas con un billete de 100 y a todos y cada uno, no importa el grado, taca, 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 da un billete de 100 y a todos saluda, da la mano, es sumamente cordial. Y no te digo la Melania es una dulzura de persona. Sinceramente, yo, a ver si me entiendes, yo comprendo, porque yo soy el primero en criticar algunas de las cosas de la forma que se expresa Trump y tal y cual, soy el primero en criticar, eso no te voy a quitar nada. Pero a la hora de portarse con la gente que él asocia y todo eso, él es una persona maravillosa. Mm. Sí, En el argot nuestro, la palabra guilladera, ya sabes, ¿no? Es muy sí. el creerte. A mí me da la impresión, cuando le escucho, que tiene una guilladera tremenda. Sí, pero sabes, mira, estoy contigo, pero claro, y yo te voy a decir una cosa. Yo perdono que Chiquito Bolívar tenga guilladera. Yo perdono que Cachín tenga guilladera. A ver si me entiendes. Que no la tendrá, ¿no? Cachín, por ejemplo, es un tipo simpatiquísimo y me cae súper bien. Pero, pero si tú eres bueno y tienes guilladera, tío, Mohamed Ali. ¿Te acuerdas de Mohamed Ali? ¿Quién tenía más guilladera que él? Pues nadie. Pero, o sea, te quiero decir que, en fin, y a la hora de criticar a una persona, precisamente esto estaba hablando yo con mi esposa, porque están ocurriendo cosas así un poco inusuales y, y, y digo, a ver, ¿qué preferimos? Un líder que habla mal pero que gobierna bien, o un líder como en Colombia que habla muy bien, o en España que habla muy bien y gobierna muy mal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que muchas veces la crítica está un poquitito fuera del contexto debido, en mi opinión personal. Mm. ¿Qué tal jugaste en el campo de golf de Donald Trump? ¿Sacaste tu juego, tu handicap? Bueno, he tenido la suerte, mi amigo andaluz, que es miembro en Mirasol, que es donde se jugaban campeonatos de Mm. golf allí y tal, la Honda Classic solía jugar allí. Mira, él es miembro de un campo de golf, es multimillonario porque con llegó a tener 20 restaurantes, vaya. Y, y siempre voy con él porque es un gran amigo mío y entonces, y siempre le gano. O sea que, y yo rompo 90, que, oye, romper 90, Mm. no, bueno, no rompo, pero ahí le ando 89, 90, 91, ahí le ando en los 90. Y tirar un bogey golf en un campo de la calidad de ese, que tiene lagos por todos lados, unos greens que parece que es de cemento con brillo, ¿no? O sea, como el Mm. suelo de un frontón y tal. Sí. Eh, sí, ¿Cómo convives el momento dulce que estás atravesando con épocas que no fueron tan, como diría yo, tan risueñas? Tienes dos hijos biológicos, pero tu relación no es muy buena.
¿Cómo lo llevas, Elu? Bueno, figúrate tú cómo son las cosas que más que has mencionado. Mis hijos, no sé, nunca les he preguntado. Dejaron de hablarme y de visitarme. Pero yo con la paella tuve un restaurante por un año, ¿no? Fracasé, obviamente, porque el restaurante, el catering y el restaurante son dos temas muy diferentes. Y les invitaba y me vinieron una vez. Y en 20 años me vieron, pues no sé, un par de veces o así. Y les dije, bueno, pues a ver si nos juntamos, después de que se murió la madre y tal, a ver si nos juntamos y viene un mes y viene el otro y viene el otro y 5 meses y no me ven y tal. Y dije, mira, ¿sabes lo que? No quiero veros nunca más. Y les quité la herencia. Les quité la herencia que por un lado, pero ya está, la herencia va a ir, no sé qué, va a ir a niños pobres de Colombia, la herencia de ellos. Eso ya está designado. O sea que Mm. eh, ellos lo saben y curiosamente, sin haber dicho nada, un día decidí, les voy a llamar de vuelta, las navidades de hace 2 años o así, voy a llamar de vuelta a ver qué pasa. Y de repente, como si nada, como si no hubiese pasado nada. Y dije yo, mira, ¿sabes lo que? La mierda cuando menos se menea, menos huele. Y dije, no dije ni palabra ni nada, no traje a nada del pasado ni nada. Y tenemos una muy buena relación ahora de vuelta y ya ellos hacen su vida y yo la mía y tal, pero gracias a Dios pues todo está en su debido lugar. Estados Unidos, has vivido la gran mayor parte de tu vida. ¿Qué es lo que te ha 62 ofrecido? años. ¿Qué es lo que te ha ¿Perdón? ofrecido? ¿Qué es lo que te ha ofrecido? ¿Echas de menos, por otra parte, tus orígenes? Bueno, mira, yo me considero a mí eh, muy emprendedor. Emprendedor en lo que haga, ¿eh? O sea, me da igual si estoy puliendo álabes para motor o si estoy haciendo lo que sea. Me gusta eh, hacerlo bien de lo mejor posible. Y siempre he sido lento, pero bueno, y eventualmente gano de esto. Y entonces, en todas las cosas que hago le pongo mucho interés. Y aquí hay muchas oportunidades para hacer lo que uno quiera. A ver, como he dicho antes, a ver, eh, en España a los 55 años puedes empezar un negocio de paellas o de cualquier cosa. Es que en España el ser autónomo en estos momentos es difícil, ¿no? Ese es el problema grande que yo veo, que aquí viene un ilegal y te pone un negocio y al de 10 años tiene su casita y su automóvil. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, hay que tener Bueno, eso muy en cuenta. pero si ahora viene un ilegal, lo echan a punta de fusil del país. Sí, sí, no, obviamente, claro, pero es que también, cuidado, los que están echando ahora, eh, más del 70% tienen récord criminal. Vamos a empezar por ahí, que eso probablemente no se dirá por ahí tanto, ¿no? Pero aparte, a ver, los colombianos, que hay muchos aquí, colombianos y tal, mi familia es colombiana y tal, y han venido muchos ilegales y tal. Y yo les pregunto a ellos, ¿cómo te sientes tú cuando los venezolanos vienen a Colombia? Y no les gusta. En otras palabras, ¿cómo es cuando pones el zapato en tu pie? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh, el- y que conste que aquí hay como unos 15 millones de ilegales que están aquí, que han sacado la vida y eso, y yo no creo que va a ir a mayores, ¿no? Pero Haciendo un balance de tu vida, ¿crees que has cumplido con ese sueño americano, de American Dream, que se dice? totalmente, sí. Es que no solo en un aspecto, sino que en tres aspectos, porque la verdad sea dicha, a ver, en la pelota, ¿qué futuro hubiese tenido yo en Euskadi? Ninguno, porque
solo en mi pueblo había varios que eran mejores que yo. Entonces, y no te digo nada cuando tú cuentas Echevarría y Berriatúa y Ondarroa y ¿no? Durango, etcétera, etcétera. O sea que Guernica, todos los pelotarios que salen. Entonces, nunca hubiese podido tener nada así, pero por ese lado. Segundo, por el lado del taller y la fábrica y todo eso. El haber trabajado a ese nivel, eso, a ver, sin haber ido a la universidad ni a ningún lugar, sumamente complicado, sumamente complicado. Además, ¿cuántas fábricas aeroespaciales hay en Euskadi? Solo hay una, ITP, me parece que es International Turbo Propulsion, alguna cosa de esas. Elu, ¿qué le diría el Elu de hoy, de 81 años, a aquel que se embarcó con 18 años para Orlando? ¿Qué le dirías? Que lo primero que no sea tan paldero. Y eso que no fui mucho, para decirte la verdad, no. Lo que pasa es que tuve, entre comillas, mala suerte, por así decir. No, no fui prudente, vaya. Pero sí, 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 quizás el mayor, bueno, y no, más importante que eso, no darle al trago. Eso sí que fue. Pero claro, es que crecimos de esa forma, todo el mundo andaba de chiquitillo cuando yo era joven, el tomar el cubo libre entre pelotarios eso es lo más normal del mundo, ya que eso no era nada normal. Y luego, pues en el tema de las drogas, tuve el fallo de, pero pues, sí, hice una vez nada más, o sea, en una ocasión y me causó tremendos problemas, o sea que, pero el no abusar de las sustancias sería... En todo lo demás, pues no me quejo de la vida, porque he sido luchador y se me han dado oportunidades aquí y estoy contento, o sea que tampoco hubiese logrado mucho más de lo que he podido lograr, ¿no? O sea, estoy satisfecho. Vaya. Vives rodeado de una familia, hijastras, nueros, o sea, yernos, quería decir, se te ve feliz, disfrutando de la vida. Sí, sí. Ahí sí he tenido mi esposa, bueno, ella es sumamente devota, reza el rosario todos los días, va a misa también 3 o 4 veces a la semana, pero aparte de eso, toda la familia son de unos valores muy, muy buenos. Buenos valores. Uno de los yernos es un título inusual, es dentista y balsero. O sea, era dentista en Cuba y se escapó en balsa, no todo el mundo tiene ese... Y se ha hecho millonario aquí. Y otro yerno, que era ingeniero técnico, vino con una visa, no vino en balsa, vino con una visa para aquí y tiene una compañía de aire acondicionados y de refrigeradores y todo eso, industriales, y tiene como 10 casas. Ya. Eso lo han hecho en 30 años. Si Sí. volvieras a nacer, otra vez pelotari, Luis. No, esas preguntas sí que es un poco complicada porque por el mero hecho, en la cancha disfruté mucho. Eso sí que te voy a admitir que en la cancha yo disfruté mucho. Pero el problema que tuve en la pelota fue fuera de la cancha. Ya te he explicado antes ciertas cosas y tal y cual. Y entonces, pues ahí me pones un poquitito. Pero en el aspecto tecnológico, no hubiese tenido esos problemas ni por el forro. Eso seguro que ni aquí ni en España. Porque en España la gente que vive en la tecnología y eso es de otro nivel. Y no es, y dudo mucho que haya ese tipo de nepotismo en la industria. La industria, si no rindes, está en la manera de la calle. O sea que, bien, podría ser porque a mí la tecnología me encanta. La tecnología me encanta y he tenido la capacidad de innovación, por eso las patentes y los métodos de manufactura y todo eso. Y entonces, pues sí, quién sabe, si me hubiese dedicado plenamente a eso, he hecho traducciones técnicas, no sé, hubiese disfrutado. Luis Elu,
¿Has estado a gusto? Feliz, feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Se Muchas nos quedan gracias. muchas cosas en el tintero porque tu vida ha sido intensa, insisto, un auténtico rollercoaster, como decís, ¿no? Una montaña rusa, Sí, y se te ve en un momento dulce y te deseo que sigas ahí en esa racha buena sí. de hombre feliz rodeado de una familia estupenda. Sí, y un factor importante es el vivir agradecido, porque el agradecimiento en sí es felicidad y la gente tiene que aprender a valorar lo positivo. Ya. Y yo he aprendido a hacer eso. Pues aquí está Confesiones de un pelotari vasco en América, cuyo autor es Luis Elu. Está a disposición en Amazon y el que ha sido nuestro invitado de hoy. Elu, eskerrik asko, un fuerte Seuri, Seuri. abrazo y te deseo lo mejor. Ondo izan. Muchísimas gracias. Igualmente, eres un gran campeón y me alegro mucho lo que estás haciendo por la pelota. Muchísimas gracias. La Y pelota necesita gente como tú. he cumplido con el pacto, impuesto por mí, no hablar de política. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, yo también, ¿eh? Cuidado. Bueno, Bueno, Lourdes. bye. Agur.